Bienvenidos a la primer Mango Cápsula. Hola, ¿qué tal amigos productores y productoras? Es un gusto para mí estar de nueva cuenta saludándolos ahora por este medio. Quiero compartirles una presentación que he tenido la oportunidad de compartir en muchos estados de la República, desde Chiapas hasta Sinaloa, y también tuve la oportunidad de presentarlo en Colombia con los amigos mangueros colombianos, con productores y con productoras como ustedes, y ha despertado mucho interés en el sentido en que se engloban algunos de los temas puntuales de vital importancia para nosotros. Y bueno, básicamente con esta presentación pues buscamos acercar información a más personas para que entre todos podamos crear una comunidad más que nada de ayuda y de apoyo mutuo, ¿sale? Entonces, comenzamos con la primera diapositiva. ¿Cuáles son las amenazas para la industria del mango? Principalmente para el mango de exportación. Como sabemos, la exportación es una alternativa que para muchos casos es la principal fuente de trabajo de productores. Es decir, un mercado internacional puede ser mucho más rentable para los productores que un mercado nacional. Depende de las circunstancias de cada uno de nosotros, claramente. Pero para los que decidan dar ese paso, tienen que tener en claro que en primera no es fácil. Hay reglas que tenemos que cumplir todos, desde los empacadores hasta los productores, cada uno desde su trinchera tiene que adoptar medidas, principalmente en campo. Y bueno, dentro de esas amenazas para la industria tenemos la cuestión de la fitosanidad, principalmente con la mosca de la fruta, temas de inocuidad que tiene que ver con la sanidad de los alimentos y que lo que produzcamos de ninguna manera daña a otras personas, la cuestión de la calidad, que es un tema muy subjetivo, ya que para unos calidad significa una cosa y para otros calidad puede significar otra cosa. Entonces vamos a tocar un poquito ese tema para ordenarnos y ver de qué manera podemos ponernos de acuerdo en ese sentido. Y también un tema muy importante que es la cuestión de la trazabilidad, compañeros, principalmente para temas de exportación. No olvidemos que cada país tiene la facultad de poner las reglas del juego para los países que quieran exportar alimentos a sus mercados. En ese sentido, este tema es relativamente nuevo, pero básicamente tenemos nosotros como productores dar fe de que lo que estamos produciendo como relacionado con la inocuidad no va a dañar a nadie, pero como paso adicional, los mercados extranjeros están solicitando incluso saber de qué árbol fue producido el mango que el consumidor hoy tiene frente a él. Ese es el reto, compañeros. Con la cuestión de la fitosanidad. Para el caso de México, Estados Unidos reconoce 4 especies de mosca de la fruta del género Anastrefa como plaga de carácter cuarentenario. Una plaga de carácter cuarentenario quiere decir que es una plaga que se encuentra en un país, que no se encuentra en los países destino. Y para que esa fruta pueda cruzar la frontera a esos mercados, tiene que someterse a algún tratamiento cuarentenario, el cual nos dé una certeza de que esa plaga no pueda ser un riesgo de propagación e infestación dentro del país destino. Es decir, nosotros aquí en México tenemos que hacer acciones para evitar que estas moscas que pueden estar en nuestros mangos crucen la frontera y hagan desastres en otro país. Estados Unidos reconoce en México 4 especies: Anastrefa ludens, mosca de los cítricos; Anastrefa oblicua, mosca del mango; Anastrefa serpentina, mosca del zapote; y Anastrefa striata, mosca de la guayaba. Estos 4 frutos no son los únicos. Estas moscas tienen hospederos más o menos como otros 30 frutos, pero las principales son estas. Y bueno, para el caso de México, el 76% del mango fresco se exporta por tratamiento de agua caliente. Ese tratamiento de agua caliente es uno de los tratamientos cuarentenarios que les comenté. Otro caso puede ser la irradiación, el aire forzado, pero básicamente en estos casos se cortan los mangos, se cosechan, se envían a las empacadoras. En las empacadoras hay una persona del Departamento de Estados Unidos encargada de verificar que las personas que están recibiendo ese mango hagan un muestreo al azar de los frutos, y en caso de que se encuentre una larva de Anastrefa, ludens, oblicuo, serpentina o striata, ese huerto y ese mango queda
excluido para la exportación. El huerto se da de baja del listado oficial de exportación, el embarque se rechaza y en algunos casos se destruye. Pero básicamente, si nosotros detectamos al ingresar al empaque la fruta una larva de mosca de la fruta, ese mango ya no puede continuar para el proceso de exportación. Ese es el detalle, compañeros. El Plan de Trabajo Internacional México-Estados Unidos obliga a los interesados a realizar acciones del control de la plaga, que les comenté. Dichas acciones, para el caso de México, se concentran en la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, se abrevia CNMF, y la NOM, una norma mexicana, norma oficial mexicana 023 FITO en 1995. Básicamente, este es el eje rector para nosotros, como primer paso, poder registrar nuestros huertos del programa de exportación. Si nosotros no cumplimos con esta normativa, nosotros de entrada no podemos participar en ese programa de exportación. Y básicamente hay 3 actividades independientes que son la base fundamental de esta norma. Una es el monitoreo, que es un trampeo semanal. Una trampa de monitoreo son las trampas amarillas, las trampas multilure, no sé si las han visto colgadas, pero para el caso del sur de México generalmente se utiliza una trampa cada 5 hectáreas. En zonas del norte del país, como sur de Sinaloa o algunas zonas de Nayarit, existen las zonas de baja prevalencia. En esos casos se utiliza una trampa cada 25 hectáreas porque se supone que la cantidad de moscas es mucho menor en esas zonas que en el resto del país. En el resto del país se conoce bajo control fitosanitario y, como su nombre lo dice, en esas zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta podemos extender un poquito más ese rango de acción de las trampas de monitoreo. Bueno, también otra acción es el trampeo, instalación de estaciones cebo o las famosas trampas matadoras, y se colocan 20 trampas por hectárea en cualquier zona, tanto en zona de baja prevalencia como en zona bajo control fitosanitario. Otra acción es el muestreo de fruta en campo, control mecánico. Aquí básicamente buscamos los mangos que se caen al suelo, pueden ser susceptibles a ser ovopositados por la mosca de la fruta. Esto quiere decir que la mosca, para cumplir su ciclo reproductivo, su ciclo de vida, perdón, va a buscar mangos preferentemente maduros para llegar y poner sus huevos y de esa forma completar su ciclo de vida. Las moscas en estado adulto solo tienen el propósito de dejar descendencia. Buscan a sus parejas, se aparean y las hembras fértiles ponen sus huevecillos, nacen los gusanitos. Esos gusanitos tienen 3 fases, 3 estadios larvarios, y después del tercero salen del fruto, se entierran en el suelo, comienza su otro proceso como pupa. Una pupa es una fase intermedia entre larvas y moscas. Es como las mariposas, que primero son orugas, hacen sus capullos y luego se convierten en mariposas. De igual forma las moscas, en el ínter entre larvas y moscas, se hacen pupas, que es como un pequeño capullo también, pero bajo la tierra. Y de esa forma cumplen su ciclo. Y bueno, la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta consta de actividades que se interrelacionan en un manejo integrado de plagas. Esto es manejo integrado, tanto monitoreo como trampeo, como muestreo de frutos, están relacionados. Bueno, dentro del programa de exportación, los huertos que cumplan con un monitoreo de 4 semanas serán elegibles a participar en el programa de exportación y poder enlistar sus huertos a cosecha. Hay una lista semanal, los productores tienen que notificar si ya tienen fruta de corte para que una persona, un profesional fitosanitario, vaya al huerto, inspeccione, haga una revisión de trampas del huerto general, y en caso de que se encuentren niveles bajos de moscas, ese huerto puede continuar el proceso de exportación. Los productores, una vez que ya tienen la aprobación del profesional para poder mandar sus mangos cosechados a las empacadoras, reciben una tarjeta de manejo integrado contra moscas de la fruta. Son las famosas tarjetas de manejo. Estas tarjetas contienen la información general del huerto y respaldan las actividades técnicas de campo. Es un documento que concentra la información de los resultados de monitoreo de las últimas 4 semanas.
y las bitácoras de las acciones realizadas en la campaña. Para el caso específico de las trampas de monitoreo, existe un indicador de infestación de plaga en el huerto. Se llama MTD, moscas o trampas por día. Es un cociente que dependiendo del número de trampas del huerto y la cantidad de moscas que se pudieron haber capturado, si el resultado nos da ser menor a 0.02, el huerto pasa ese criterio para continuar su proceso de exportación. En caso contrario de que rebasa este cociente, el huerto automáticamente deja de ser elegible para participar en el programa de exportación. Otra posibilidad para dar de baja los huertos del programa de exportación, como les había comentado, es encontrar larvas vivas en el muestreo de la carga o dentro del campo, o rebasar el cociente que les comenté del 0.2 en las trampas de monitoreo. Bueno, esto es respecto a moscas de la fruta. En esta parte, yo tengo una consideración personal basada en mi experiencia profesional y de campo. Miren, el principal enemigo, la principal barrera fitosanitaria que tenemos para la exportación, indudablemente es la mosca de la fruta. La mosca de la fruta como plaga cuarentenaria nos ha obligado a someter nuestros frutos a esos tratamientos cuarentenarios como el del agua caliente. Y en ese sentido, instalar un empaque con ese tipo de tratamiento es carísimo. La plaga de la mosca de la fruta nos ha encarecido los costos, tanto a productores como a exportadores. Incluso tiene que haber personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en las empacadoras mexicanas, verificando que todo el proceso se lleve a cabalidad. Esas personas ganan en dólares y la mosca de la fruta nos encarece por mucho todo el proceso. Pero en lo personal, yo a mis consideraciones creo que nuestro principal obstáculo fitosanitario y que tiene daños directos e impactos directos en la producción son las enfermedades fúngicas en mango. Es decir, la mosca de la fruta te va a poner sus huevecillos dentro de los frutos, eso es un problema, pero la antracnosis, si no se trata, puede acabar con la producción completa del huerto. De ese tamaño es el problema de la enfermedad, y no solo es un problema que se queda en nuestro huerto. Vamos a ver por qué.